Jóvenes estudiantes de la institución educativa 5133 Víctor Raúl Aya de la Torre. Jóvenes de quienes saluda ya conocen al profesor Raúl Barón, una vez más, para desarrollar nuestra sesión de hoy día. ¿No? Siempre educando mis emociones con mi profesor Raúl. ¿No? El tema de hoy día, jóvenes, es cómo enfrento los conflictos. ¿No? Entonces, jóvenes, vamos a ver el tema muy importante, ¿no? El conflicto cognitivo. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Son los saberes previos que debemos tener o que deben tener cada uno de ustedes. Para eso he formulado 3 preguntas. ¿Qué es el conflicto? ¿Por qué hay conflicto? ¿Cómo podemos resolver el conflicto? 3. ¿Quiénes participan en el conflicto? 4. Para manejar un conflicto necesitas reconocer cómo me siento y cómo actúo, ¿no? Y cuáles son esos. Jóvenes, para desarrollar esta actividad, para desarrollar nuestra sesión, pues ustedes ya saben, necesitan un papel, un lapicero, un borrador, ¿no? Para que empiecen a desarrollar. Pero, jóvenes, ese trabajo, pues, si desarrollan una hoja, va adjuntado en un portafolio o un folder, ¿no? Si es caso que no tuvieran cuaderno. Entonces, chicos, por favor, a cumplir con las actividades. Lo que más importante es, pues, tenemos que tener el conocimiento de hoy día. ¿Qué es lo que queremos aprender hoy día, ¿no? Nuestro propósito hoy día es conocer y reflexionar sobre los conflictos y cómo puedes enfrentarlos, ¿no? Entonces, chicos, el tema está interesante. Algunos chicos son conflictivos, ¿no? Son problemáticos. Entonces debemos saber o debemos conocer, ¿no? Cómo podemos solucionar el conflicto. Bien, entonces, como les decía, jóvenes, sin decir de la imagen, no puedo decir, están demostrando acá lo que es el conflicto, ¿no? Tanto las chicas y los chicos agarrándose, ¿no? A golpes. Entonces, jóvenes, es una emoción negativa, ¿no? Que trae una violencia, un conflicto, una violencia. Bien, entonces pasamos a nuestro tema del fondo, lo que viene a ser cómo puede enfrentar los conflictos. Para conocer cómo enfrentar los conflictos debemos conocer qué es un conflicto, ¿no? Cuando hablamos conflicto no van a pensar que es una guerra, ¿no? Entonces, pues vamos a ver por parte. El conflicto es una oposición o desacuerdos entre 2 o más personas que puede ser por algún motivo, como enfrentamientos, competencias, disputas y alianzas, ¿no? Uno no quiere perder, el otro no se deja y por ahí empieza el conflicto. ¿Por qué ocurre el conflicto? Porque cada persona o cada grupo siempre quiere ganar. Por lo tanto, no hay un acuerdo o entendimiento. Pero ¿cuándo aparece el conflicto, jóvenes? El conflicto aparece cuando uno no sabe solucionar una situación que se le presenta en su vida diaria. Esa situación es un problema. Y ese problema que hay entre 2 o más personas, pues no se puede solucionar, ¿no? Entonces llegan a un conflicto. Conflicto es cuando ya empiezan con agresiones, ¿no? Chicos, más adelante vamos a ver lo que viene a ser. Pero dentro de estos jóvenes vamos a ver personas, 3 tipos de elementos, ¿no? Personas que dominan, personas que oponen y personas que se acomodan, ¿no? Personas o grupos. Entonces, ¿de qué manera? Hay 2 principales que demuestran en un enfrentamiento: el quien domina y el quien se opone. El quien domina es que quiere manejar todo el grupo y el quien se opone no se deja, ¿no? Y el tercero es que se acomoda, ¿no? Con el ganador. Entonces, jóvenes, un ejemplo más claro que les puedo decir, de que entre compañeros ustedes empiezan a pelear. Y los retos, ¿qué hacen? Miran, son observadores, ¿no? Ustedes lo dominan como sapo, ¿no es así? Entonces, ¿qué hace? El que se acomoda dice, tú lo ganas, tú puedes. Pero ¿qué pasa? Ese grupo que le está apoyando pierde, se va con el otro grupo. Dice, no, yo te he apoyado a ti, se acomoda. Para que haya ese enfrentamiento, jóvenes, ellos hacen una alianza, ¿no? Un acuerdo, y yo te voy a apoyar y hazlo. Entonces, de esa manera, jóvenes generan más conflictos. Bien, entonces pasamos a lo que viene a ser, para manejar un conflicto necesito reconocer cómo me siento y cómo actúo. Son 2 temas importantes. Necesito reconocer cómo me siento y cómo actúo. A ver,
Para manejar un conflicto necesitamos reconocer nuestras emociones, lo primordial y lo fundamental, ¿no? Y para reconocer cómo me siento, es necesario comprender las emociones que surgen cuando sucede un conflicto. Entonces, jóvenes, estamos viendo, debemos reconocer primero nuestras emociones y luego, ¿no? ¿Por qué surgió ese conflicto? Bien, entonces, para poder cómo actuar es necesario autorregular nuestras emociones. Para poder actuar, son tres, ¿no? Para poder actuar necesitamos regular nuestras emociones. Pero ¿cómo lo vamos a regular nuestras emociones? Haciéndonos preguntas. Por ejemplo, reconocer por qué sucede, saber qué tanto te afecta. Debemos hacernos preguntas, ¿por qué me sucede? ¿Ese conflicto me afecta o no me afecta? ¿Me agredió o no me agredió? Hacernos preguntas en sí mismo, ¿no? Y en eso va a trabajar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Se activa rápido nuestra inteligencia emocional y va a ver qué tipo de emociones tiene esa persona que está generando conflicto. E igual tuyo, ¿no? El que escucha, el que ve también tiene que actuar. La inteligencia emocional y el detective emocional. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Recuerdas qué son emociones y para qué te sirven? ¿Emociones para qué te sirven? ¿Qué son emociones? Son expresiones corporales, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Que todas las personas demostramos. La inteligencia emocional sirve para qué? Para regular nuestras propias emociones y las demás, ¿no? De motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones con otras personas. Entonces, jóvenes, son dos puntos importantes. Aprendo a manejar los conflictos. Bueno, anteriormente no han tenido o no han conocido cómo manejar el conflicto, pues ahora tienen la oportunidad de conocer, ¿no? Para que no sean conflictivos, chicos. En la casa, a veces cada uno de ustedes, con papá, con mamá, o si tienen hermano o hermana, empiezan a discutir, ¿no? Son conflictivos, problemáticos. Pero para eso estamos viendo estos pasos para evitar de ser conflictivos en nuestra vida cotidiana. Para manejar los conflictos es necesario la comunicación y debemos utilizar nuestra inteligencia emocional para poder autorregular nuestras emociones. Son dos puntos muy importantes. La comunicación. La comunicación es un medio donde que nosotros debemos utilizar para solucionar conflictivos. Pero ese medio de comunicación debe ser asertivo, ¿no? Una comunicación asertiva. Bien, para regular nuestras emociones es necesario seguir los siguientes pasos. A ver, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. 5 pasos, ¿no? Respirar, respira, relájate y trata de poner la frente en blanco, ¿no? ¿Qué quiere decir? No te alteres, sea pasivo. Toma aire, respira, relájate y para que puedas evitar el conflicto. Olvida por un momento la mala experiencia, ¿no? Tienes que olvidarte de esos momentos que te están generando malos momentos. ¿Cómo lo vas a evitar? Leyendo un libro, ¿no? Puedes ver una película y así bajará la tensión de tus emociones. Otro, mírate hacia adentro y ubica en ti qué causó el conflicto. ¿Qué nos quiere decir así? A ver, cuando dice mírate hacia adentro, tú tienes que preguntarte, tener conciencia, ¿no? Y ubicar qué es lo que está causando a ti para que generes el conflicto, ¿no? Entonces, mírate hacia adentro y ubícate en ti lo que causa el conflicto. ¿Qué es lo que te está causando? Pregúntate. Y para eso nuestro detective emocional va a trabajar rápido, jóvenes, ¿no? Entonces, chicos, tenemos pasos que seguir para manejar el conflicto. Otro, ponte en lugar de quienes también se afectaron y piensan en cómo se sienten. Hay que ser empáticos. Hay que ponernos en lugar de otra persona, ¿no? ¿Cómo se puede sentir cuando tú eres conflictivo, cuando tú lo humilles, ¿no? Y cuando te humilla, ¿cómo te sientes? Mal, ¿no es así? Entonces hay que ser empático con la persona que quieres generar conflicto. Y por último,
Piensa cómo podrás actuar de manera diferente a lo que hiciste que causó o contribuyó al conflicto. ¿Qué quiere decir? Tenemos que pensar, meditar, reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que estás causando con tus compañeros? ¿Qué has generado en tus compañeros o en tus amigos cuando has tratado de ser conflictivo? Bien, entonces, cuando autorregulemos nuestras emociones, podemos lograr mayor disposición para resolver los diversos conflictos o fuegos de poder, ¿no? Entonces, es bueno, chicos, manejar o autorregular nuestras emociones. Pero dice, profesor, ¿pero cómo voy a autorregular? Yo no tengo auto para autorregular, jóvenes, auto de uno mismo, que debemos utilizar, debemos buscar mecanismos cómo manejar nuestras emociones. Bien, pasamos al siguiente. A ver, cuando nos encontramos en medio de un conflicto, ¿cómo podemos manejarlo? A ver, cuando estás dentro de un conflicto, ¿cómo puedes manejarlo? Primero, se necesita reconocer cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así, ¿no? Segundo, identifica qué siente la otra persona o personas y además reconoce cómo se inició el conflicto, ¿no? Bien, son 2, 3, pero sobre todo, date un tiempo para reflexionar y saber cómo conviene actuar. De hecho, puede ser una tarea complicada al inicio, pero poco a poco aprendemos a manejar el conflicto. Y por último, finalmente, no te quedes callado, expresa tus emociones, compártelas con empatía, amabilidad y asertividad, dependiendo de cada caso. La comunicación fluida es imprescindible para contar con relaciones saludables. Entonces, chicos, mira, estamos viendo cómo podemos manejarlo, ¿no? Demostrando primero, ¿qué cosa? Reconocer cómo sentimos y que nos sentimos así, ¿no? Segundo, identifica que sienten la otra persona. Tienen que conocer cómo se siente la otra persona, ser empáticos, ponernos en lugar de otra persona, ¿no? Otra frase que se dice, ponerse los zapatos de otra persona. Entonces, jóvenes, son 4 pasos que es muy importante para manejar el conflicto. Bien, después de haber visto todos los elementos, al final llegamos, ya puedo resolver el conflicto, ¿no? Y yo sé que cada uno de ustedes han prestado atención y ya saben cómo van a solucionar el conflicto. Para resolver un conflicto es importante identificar qué, lo que ocasionó el conflicto, y además es importante la comunicación, negociación y mediación. Pero profesor, ¿cómo voy a hacer negociación? ¿Cómo voy a negociar si no tengo plata? El otro dice, profesor, mediación, ¿cómo van a medirme? ¿No? Se confunde con los términos. Entonces son 3 mecanismos muy importantes para solucionar el conflicto. La comunicación, conversar, hacer conocer el punto de vista, qué es lo que estás pensando y por qué estás actuando de esa manera. Negociación es cuando ya no hay una solución, ¿no? En comunicación entras a negociar. ¿Negociar de qué manera? No vas a pagar, ¿no? Un negocio, sino que vas a negociar cómo vas a poder solucionar el conflicto. Ponerse de acuerdo entre los dos. Las 2 personas, o puede ser 2 grupos, ¿no? Quedar un acuerdo. Negociar. Ya bueno, ya yo cedo, yo pierdo y tú ganas. ¿Qué vamos a hacer? Aunque tenga la razón, ¿no? Y dar la salida para evitar el conflicto. Mediación. Mediación es que ya jóvenes, ya hemos agotado lo que es la comunicación, negociación, que ya no hay solución del conflicto, entonces buscamos un mediador, mediación. ¿Qué es lo que va a hacer el mediador? El mediador lo que hace es a las 2 partes, ¿no? Al conflictivo y al otro que es dominado, opositor, ¿qué va a hacer? Va a ponerse en el medio y decir, ¿por qué actúan de esta manera? ¿No? Va a tratar de apoyar a los 2 grupos. No debe de apoyar a ninguno de los grupos el mediador. Tiene que ser parcial, en medio. No dar solución. Y no debe de juzgar a ninguno de los grupos o a ninguna de las personas. Él solamente
va a mediar, no va a ver por qué están actuando de esa manera, por qué están en conflicto. Entonces, jóvenes, es muy importante lo que viene a ser conocer el conflicto. Ya puedo resolver el conflicto. ¿Cuándo vas a resolver el conflicto? Cuando haya comunicación, negociación y mediación. Y cuando no sabemos utilizar esto, jóvenes, ¿qué vendrá? Vendrá lo que es del conflicto, ¿qué viene? Del conflicto viene lo que es la agresión, que es la violencia. No se vuelve más violencia. Ya no solucionamos, bueno, nos agarramos pues a golpes, ¿no? Y hasta más allá, hasta utilizan armas blancas, ¿no? Y hasta pueden matarse. Entonces, cuando vemos estas situaciones, si no sabemos manejar nuestras emociones, si no sabemos resolver los conflictos, jóvenes llegamos a una violencia. Hay que tener mucho cuidado con esos términos. Bien, jóvenes, entonces, pues eso es lo que viene a ser del tema de los conflictos. Pues acá, actividades para que puedan desarrollar, chicos, les estoy enviando, ¿no? Del plataforma, ¿no? De Aprende en Casa. ¿Qué podemos hacer, no? Aquí están las actividades, chicos, para que puedan desarrollar, ¿no? Utilizando la plataforma de Aprende en Casa. Y en algunos aspectos también he contestado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, sobre base de lo leído y reflexionado en relación con cómo enfrentar los conflictos, responda a las siguientes preguntas. ¿Es posible manejar las emociones en una situación de conflicto? Por supuesto que sí. ¿Crees que te ayudaría a hacerlo? Lógico, jóvenes. Entonces, contestar, por favor, cada pregunta que hay. Entonces, chicos, pues estamos terminando con nuestro trabajo de hoy día. Y la próxima clase, jóvenes, vamos a estar avanzando porque estamos retrasados por lo que hubo feriados, ¿no? 2 feriados, nos tocó un viernes, ¿se acuerdan? Semana Santa y lo que viene a ser el Día del Trabajador. 2 temas nos hemos atrasado y vamos a tratar de nivelarnos en la siguiente clase. Bien, chicos, no los quito más tiempo, pues me estoy despidiendo, haciéndoles recordar, no se olviden de lavarse las manos, ¿no? Y quédate en la casa, jóvenes. Y así estarás evitando más contagios de la pandemia que nos está azotando en cada uno de nosotros. Bien, chicos, tengan pues una bonita tarde. Hasta entonces, bye bye.